Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el que estaremos hablando con uno de los autores peruanos que más ha sonado en los últimos años, porque es el autor de la novela que más se ha vendido en Perú en los últimos años, o por lo menos la más vendida a lo largo de 3 o 4 años seguidos, porque es una novela monumental que visita la caída del Imperio Inca, es decir, la muerte de Atahualpa, señor del Principio. Me refiero al autor Rafael Dumet y a la novela a la que hago referencia es El espía del Inca. Una novela que no les exagero es lo más monumental que yo haya podido ver y con lo que me haya podido encontrar que se haya publicado en Latinoamérica en los últimos años, porque son más de 1000 páginas en las cuales a través de un conocimiento lingüístico, pero también desde la cosmovisión y de la comprensión, por supuesto, de lo que era la mentalidad española del siglo XVI, nos lleva de la mano para conocer unas esquinas y unas intimidades sobre lo que fue la confrontación entre lo inca y lo español, que no en vano la crítica la ha celebrado como una de las mejores o la mejor novela peruana escrita en lo que va de este siglo. Recientemente publicó el camarada Jorge y el Dragón, que es también prácticamente no tanto la recuperación como la puesta en marcha de la vida de Eudosio Rabines Pérez, un autor político y ensayista peruano del siglo XX, en el que Dumet, a través de esta novela, nos vuelve a mostrar cómo el registro histórico, por supuesto, es el que prima y ha sido el vector en estas sus dos primeras novelas, y también pues una exploración desde la novela histórica que, como lo escucharán hoy, siempre es una forma de conocer el mundo y no solo el pasado, porque la historia se sigue escribiendo. Rafael Dumet nació en Lima en 1963, estudió lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú y teatro en el Teatro de la Universidad Católica. También realizó estudios de teatro en la Sorbona, en París. Ha escrito las obras de teatro AMFM, Números Reales, El Juicio Final y Camasca, ganadora del Premio de Teatro Británico. Ponemos tu obra en escena. Y para el cine, el largometraje Both en el 2005. El espía del Inca, su primera novela, recibió excelentes críticas a nivel nacional e internacional, y también estaremos hablando, y recientemente ha publicado Camarada Jorge y el Dragón. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con una conversación y sobre todo con un autor que desde acá recomendamos mucho que le echen el ojo y sobre todo que revisen los libros para ver cómo se escribe la historia en estos momentos. Bienvenidos. Rafael, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchísimas gracias por la invitación, Camilo. Teníamos esta conversación pendiente desde hace un buen tiempo y nada, es un placer conversar de nuevo contigo. Así es, Rafael, lo acabas de decir, nosotros nos conocimos y ya habíamos charlado en la Filbo del año pasado acerca de tu novela, bueno, de tu gran novela, El espía del Inca. Estamos y estaremos hablando sobre Jorge y el camarada, que es tu segunda novela, pero ¿por qué no arrancar por ahí, si te parece? Por eso que ya nos reunió en una vez, y además, Rafael, una novela que me interesa saber mucho cómo está en este momento tu relación con ella. Una novela monumental de más de 1000 páginas sobre la caída del imperio inca, meterte desde la riqueza lingüística y además sin olvidar que fue una novela ampliamente rechazada por diversas editoriales y que después se ha mostrado como un éxito comercial, o por lo menos digámoslo con una muy buena aceptación. ¿Cómo Exacto. recuerdas eso y cómo lo has vivido? Bueno, lo sigo viviendo. De alguna manera, es curioso cómo un libro que uno escribe empieza a tener su propia vida en sí. Bueno, yo, como comentamos en el momento que conversamos, esta novela me tomó unos buenos 11 años escribirla. Pasé por una serie de avatares personales, entre otras cosas me divorcié, me cambié de sitio, un montón de cosas pasaron. Además, bueno, por supuesto, fui descubriendo cosas acerca de la naturaleza del proyecto que yo estaba escribiendo, que es digamos, la historia de una conspiración para liberar al Inca Atahualpa de su cautiverio en Cajamarca. De eso trata la novela, este intento infructuoso de rescatar al Inca Atahualpa, y que es un proyecto de casi 1000 páginas en la edición actual de Penguin Random House. Entonces,
bueno, cuando yo terminé le puse el punto final a esta novela, yo pensé que, bueno, ya finalmente, pues, uf, los problemas habían terminado, pero no, al contrario, comenzaban otra vez, puesto que no para mi sorpresa, en realidad, yo entendía que perfectamente que era un proyecto que requería cierta disposición al riesgo, puesto que era una novela grande, es un autor primerizo, y bueno, o sea, primerizo porque nadie me conocía, ni siquiera en mi casa a la hora del almuerzo. Entonces, yo entendía perfectamente que había una reticencia natural para poder, digamos, imprimir un trabajo de esta magnitud. Bueno, yo presenté mi proyecto, pero pensaba, pues, y yo me daba cuenta ya desde entonces que tenía una llegada muy fuerte en el lector, que el lector se sentía profundamente impelido, involucrado, invitado, estimulado, convocado por esta novela. Lo oía, yo cada vez que yo terminaba una secuencia, un capítulo, yo reunía a amigos de diferentes nacionalidades. Yo vivo acá en San Francisco, en California, y hay una fuerte comunidad latina aquí. Habían amigos colombianos, argentinos, chilenos, españoles, inclusive norteamericanos, y yo leía con ellos con miras a, bueno, probar. A mí me gusta mucho leer, me gusta leer en público para probar la novela, para ver si es que, para que me tiren machete, como dicen, ¿no? Y nada, la respuesta era muy buena, pero caray, me sorprendió mucho la respuesta de los editores en España, en México, pero sobre todo en el Perú. En el Perú, por 8 años, nadie me dio bola. A veces ni siquiera, yo literalmente ya conozco absolutamente todo el medio editorial porque yo les he presentado mi manuscrito a todos y nadie lo aceptó, nadie lo quiso rechazar, perdón, nadie lo quiso aceptar. Todos lo rechazaron hasta que en el 2018 un muy aventurero, y además con una gran cantidad de experiencia, un editor sintomáticamente de fuera de Lima, decidió apostar por el proyecto. Y más bien lo que él tenía, él es un editor independiente que se llama Esteban Quiros. Él no, él tenía era una editorial pequeña, pero que tenía muchísima llegada en todo el Perú. Y lo que hizo él, apenas tomó el proyecto, él estaba muy sorprendido que nadie lo hubiera tomado antes, nadie lo hubiera tomado antes. Él caminó por todo el Perú y la sorpresa, la acogida, sin pagar un centavo de marketing, sin buscar influencers, sin absolutamente nada, ningún apoyo de ningún tipo, logramos que la novela fuera escuchada, y inclusive adoptada como propia por los peruanos. Te voy a ahorrar los detalles de toda esa historia, que es bastante larga, pero en pocas palabras, en cierto momento ya, bueno, no solamente sigue siendo todavía, es decir, el espía del Inca sigue vendiendo en el Perú. Bueno, llegó un momento en el cual, bueno, he sido el libro más vendido en el Perú en 2018, 2019 y 2020. Y luego el año 2021 o 2022, no me acuerdo muy bien, ya creo que fue el 2022, cuando ya pasó a manos del Penguin Random House, digamos, ha estado en toda América Latina, o sea, perdón, en todos los países de habla hispana, incluyendo Colombia. Increíble. En Colombia, inclusive, se vendió, o sea, se acabó la primera edición, ya ha habido reimpresión en Colombia y en Increíble. Argentina y en Estados Unidos y en España, lo cual es una sorpresa para todo el mundo y nada, pues es una, digamos, como dicen los españoles, todo el sector editorial ha quedado retratado, como es la expresión que ellos utilizan, ¿no? Y además, Rafael, Sí, esto que me estás contando y que nos estás contando tiene un componente increíble y es que siempre se discute si se lee, si no se lee, cuánto se lee, y que una novela como la tuya que yo no he visto y ya te lo he dicho y lo seguiré diciendo, yo no he visto nada tan monumental como lo que tú te propones, que es en más de 1000 páginas explorar con un detalle y con una estructura sobre la que te voy a preguntar ahorita, porque no me aguanto las ganas sobre los ya, quipus, pero vuelvo sobre no solamente adentrarte en las esquinas de la trama de lo que supone la muerte de la Atahualpa, sino que también hacerlo en el thriller a los John le Carré,
¿cierto? Es decir, es atacar desde muchos lugares, pero hay uno en particular, y es que te tomó 11 años la escritura, pero yo sé también, porque lo hemos hablado, que el interés de la novela es casi del 2000 o 2001, más o menos. Me Claro. pregunto mucho, en ese momento los temas indígenas, problemas de comunicación que vemos a lo largo de Latinoamérica, si se quiere, y que están presentándose, no eran tal, ¿cierto? Ha sido un desarrollo. ¿Cómo ves tú o cómo recuerdas tú este interés en meterte en una temática que sin tú saberlo en el 2001, pues para el 2022, 2023, 2024 iba a ser de un interés transversal como lo está demostrando ser? Tengo una sospecha, de que, de verdad creo que, yo no sé qué poder particular tienen las personas que escriben y que pretenden, consciente o inconscientemente capturar el espíritu del tiempo. Tengo la impresión de que sí, cuando yo planteaba la historia, ya, no, estoy trabajando con una conspiración para matar al Inca Atahualpa. Es una novela de espionaje en el siglo XVI que va a recrear la historia de los incas. Entonces, a mí cuando yo te planteaba esta historia en el 2000 y todo el mundo pensaba que yo estaba completamente loco, que a quién le interesaba esa historia, además, cómo iba yo a plantear culturalmente esto, qué tipo de lenguaje utilizar, pero no, felizmente yo bueno, tengo pocas virtudes, pero una de ellas es la terquedad y creo que cuando veo lo que un proyecto es, a mí, creo cuando lo entiendo, mira, yo contaba la historia a gente, o sea, lo que estaba trabajando, a gente como mi padre, por ejemplo. Mi padre no es de Lima, mi padre es de Ayacucho, su primera lengua es el quechua. Entonces, cuando tú trabajas ese material pensando, yo estaba pensando en mi padre, cómo él recibiría esta historia, cómo hago yo para interesarlo a él, cómo le cuento, cómo además respeto sus fuentes, respeto su literatura oral. Y además, bueno, en primer lugar, esta no es la historia de los incas, es la historia no solamente de los incas, sino de todos los grupos sometidos a ellos. Escribir sobre esto no solamente es un acto de respeto a los descendientes de estas personas. Para poder hablar con cierta autoridad, sobre ellos, tienes que familiarizarte con todas las historias de los cajamarcas, de los quechuas, de las personas, de los habitantes de Piura, de los habitantes de Ayacucho, digamos, realmente hacer este trabajo y además, con profunda empatía, con profundo respeto, pero al mismo tiempo sin traicionar la verdad histórica. Y eso, creo que ha calado profundamente, ¿no? Pero profundamente. Yo la verdad que estoy muy conmovido porque por todas partes, por lo menos en el Perú cuando yo voy, a mí no me reciben como un escritor, a mí me reciben como un Qué hermano bonito. lejano que se había perdido y que no sabe, nadie sabe cómo apareció. Y nada, realmente la gente me invita a su casa, y quiere comer conmigo, quiere presentarme a su familia, quiere tomar una cerveza conmigo, contarme cosas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto me conmueve profundamente, ¿no? Es muy bonito lo que nos cuentas, Rafael. Hay algo que hablamos entonces en la filma, pero quisiera volver a traer. Porque entonces tú, me acuerdo que alcanzamos a hablar de cierta lectura, si se quería, que desarrollabas tú a lo largo de la novela, y tiene que ver con lo que son las representaciones de los españoles en la conquista, o Claro, digamos de todo lo que supone dentro de lo que en la novela también propone como ese marco de la crueldad, una claro, crueldad que va desde lo español a lo indígena, pero también de lo indígena, desde los incas a los pueblos sometidos, por que supuesto. es importante. ¿Por qué no volvemos un poquito sobre eso? Porque creo que no creo equivocarme al decir que eso también en muchos públicos lectores pudo haber sido también un gancho para poder interesarse por la novela. Hay una cosa que tenemos que recordar, es que no debemos manipular la historia. Tenemos que recordar de manera muy clara que el proceso de conquista fue un proceso en el que hubo más de un conquistador y más de un conquistado, en que hubo más de un opresor y más de un oprimido. Es por ello que se comprende, se explica por qué los españoles por donde pasaban obtenían la complicidad de muchos de los grupos étnicos sometidos, sometidos a los incas, que estaban completamente hartos
de las cada vez más altas exigencias por parte de los incas en términos de eh, impuestos, pongámosle comillas, ¿no? En términos de, por ejemplo, tiempo de servicio que un hombre en edad productiva tenía que estar en la milicia del Inca, cada vez más grande cantidad por ejemplo, de granos que tenían que poner en los depósitos, el involucramiento cada vez más grande que se le exigía, ¿no? Porque no olvidemos que, por ejemplo, antes de la llegada de los españoles, por 11 años había habido una guerra de conquista de lo que es el actual norte, la parte justamente del norte del Perú y el Ecuador, la conquista del Inca Huayna Cápac, y a su muerte había habido una guerra civil entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, por el control del imperio. Estamos hablando de 15 años ininterrumpidos de guerra. Quienes daban los pertrechos de guerra eran los grupos indígenas sometidos, quienes ponían toda la comida eran los grupos indígenas sometidos, quienes ponían los guerreros eran los grupos indígenas sometidos. Entonces, era completamente natural ver y comprender, ponerse en el lugar de estos caciques, de estos curacas, líderes indígenas que estaban tomando decisiones en ese momento en lo que ellos veían como lo mejor para su pueblo, y habían hecho su estrategia, su cálculo de probabilidades y habían dicho, bueno, a mí me conviene más estar con estos extranjeros que acaban de llegar, que tienen poderes extraños que no terminamos de comprender, pero que aparentemente pueden servirnos para poder librarnos de esta opresión que vivimos, ¿no? El tiro le salió por la culata y bueno, terminaron peor que lo que estaban antes, pero no había manera que ellos pudieran anticipar esto, ¿no? Hay un tema, Rafael, tú además, pues ya novelista con tu segunda novela, dramaturgo y también lingüista, hay un elemento clave dentro, y que también para que la audiencia lo sepa del espía, y es que pues conviven y confluyen una cantidad de lenguas. Está el quechua, está el español de la época, está también el español del narrador, y un gigantesco, increíble glosario de términos para uno poder estar guiándose a disposición de. Pero hay algo sobre lo que te quiero preguntar para que también, para que nuestra audiencia salga por tus dos novelas, por supuesto, pues que hay algo que muestra esa compenetración con la cultura inca, que me atrevo a decir que va más allá de la lengua, que es esa figura de los quipus y Ah, de los nudos. Entonces me gustaría mucho que nos contaras, porque me parece que la forma como lo metes habla muchísimo sobre la novela desde un lado ya, digamos, de estructura y de entender el mundo desde una cosmovisión inca. sí, para la persona que está escuchando en este momento esto, y quiero señalar por qué es relevante hablar del quipu. El quipu es, digamos, un instrumento de contabilidad utilizado por los incas, pero que había comenzado mucho antes en la cultura andina. Eh, es posiblemente el producto cultural más original producido por la cultura andina, porque es realmente un sistema para registrar información en términos de patrones de información, que además utilizaba el sistema numérico. Es un sistema de registro de contabilidad, ¿no? Que utilizaba el sistema decimal. Los españoles no eran capaces de comprenderlo porque justamente ellos no usaban el sistema decimal en el siglo XVI. Esto vino más bien con la influencia de la cultura árabe, que inclusive llegó, o sea, trajo a los españoles el uso de los números arábigos. Los números arábigos y además el sistema decimal que conllevan de poder sumar, restar, multiplicar y dividir, eso viene recién al finales del siglo XVI. Entonces era completamente una cosa que ellos consideraban como el demonio. ¿Qué cosa es el quipu? El quipu es un sistema de cuerdas con nudos de colores y hechos de lana, ¿no? Que vehiculan información numérica sobre la base de la posición de estas cuerdas, la cantidad de nudos que tienen, en qué posición están los nudos, en qué dirección están los nudos, o sea, hacia la izquierda
o la derecha, no, y estamos hablando no de una sola cuerda, estamos hablando en algunos casos de decenas, de cientos, de a veces de miles de cuerdas, ¿no? Cada una con una serie de nudos y en diferentes posiciones, ¿no? Entonces aquí tenemos muchos elementos que vehiculan información. Por una parte, la posición de la cuerda en la cuerda principal, la cantidad de nudos que tiene, en qué lugar están estos nudos, de qué color están, en qué dirección están, en fin. Todo esto puede dar una idea de la complejidad de esto, ¿no? Este sistema se sabe que ha sido utilizado para la contabilidad, para los calendarios astronómicos, para los calendarios de entregas de ofrendas. Se piensa con mucha base que también se utilizaba para patrones textiles, que serían a transmitir patrones musicales, patrones, y aquí venimos a lo nuestro, patrones narrativos. La novela El espía del Inca se presenta a sí misma como un gigantesco quipu narrativo, puesto que además de todos aquellos usos que acabo de mencionar, aparentemente, y además esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas, los quipus también eran utilizados para vehicular y para registrar narraciones, ¿no? Narraciones que los contadores de historias contaban justamente en aquellos momentos importantes del calendario anual, ¿no? Y que además que cuando ellos contaban estas historias no simplemente hacían memoria, sino que revivían estas historias, las actualizaban, ¿no? En la noción del tiempo de los Andes, ¿no? Es algo muy bonito, sí. El espía de Esa, Lincoln simplemente es justamente se presente como una novela, un gigantesco equipo narrativo. En lugar de capítulos tenemos series de cuerdas, en lugar de secuencias tenemos cuerdas, además con una serie de nudos, y así se presenta la novela, ¿no? para nuestra audiencia, recuerden que esta novela sobre la que estamos hablando, El espía del Inca, así como Jorge y el camarada, sobre la que pasaremos a hablar, la pueden conseguir en Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con envíos de un día para otro, o sea que mañana pueden estar leyendo sobre esta. Y bueno, créanme, la portada, Rafael, de la edición de Random muestra muy bien lo que es ese Quipus, y en verdad es, vuelvo la palabra, no me canso de decirla, monumental, incluso desde esa perspectiva. Pero bueno, Rafael, pasas de la caída del Imperio Inca en el siglo XVI a de repente el siglo XX a recuperar una figura política, escritora y también de ensayista, un pensador como lo es Eudosio Rabines Pérez. En Sí. la novela, en tu segunda novela, esto tiene que ver con un archivo desclasificado de la CIA. ¿Cómo se da ese salto, Rafael? Cuéntanos cómo saltas de uno a lo otro. Yo no, diga, tomo decisiones de ese tipo sobre la base de cálculos racionales. Creo que yo me siento cautivado por un evento o una persona y nada, comienzo a simplemente tratar de saber lo más posible acerca de ello. Y lo que pasa es que este señor, quiero explicar un poquito quién es, para que justamente podamos entender de quién estamos hablando. Este señor es un hombre que nació en primer lugar en el pueblo de Cajamarca, justamente el mismo en el cual ocurrieron los hechos del espía del Inca. Exactamente, Y, sí. y este hombre, bueno, después de nacer digamos, criarse, educarse en este pueblo, viaja a Lima y se convierte justamente en la década del 20 del siglo pasado. Él se convierte en un hombre muy, muy, muy importante en la historia política del Perú. Justamente él está a la par de personajes muy importantes en la historia peruana como Víctor Raúl Aya de la Torre, que creó además un movimiento latinoamericano llamado el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y también de un hombre que se llama José Carlos Mariátegui, que es un pensador que es considerado posiblemente el pensador marxista más importante de Latinoamérica también. Él tenía una relación con ellos no subordinada, sino más bien de igual a igual. Para hacer corta esta historia, que es bastante larga, él primero está con uno, se pelea con el uno, se pasa a estar con el otro. Cuando este hombre, que se llama José Carlos Mariátegui, muere, le entrega las riendas de su partido socialista, él lo convierte en partido comunista, puesto que él
ya para entonces había viajado a la Unión Soviética y se había subordinado, él se había comido toda la historia de la Tercera Internacional, era un alto comisario político de la Unión Soviética, de la Tercera Internacional, y allí comienza una historia que justamente es rocambolesca y que puede explicarte por qué me interesa este personaje. Este hombre estuvo literalmente en todas en el siglo XX, ¿no? Él, al ser comisario político de la Internacional, él trabajó, por ejemplo, en Chile. Él trabajó en Chile él literalmente refundó el Partido Comunista Chileno. Él además trabajó como aplicando a la política de la Unión Soviética en España durante la Guerra Civil Española. A él lo llamaron, como a mucha gente, lo llamaron justamente a Moscú, recibió esa llamada de esa convocatoria a Moscú que tantos temían. Él estuvo preso en la Lubyanka, en las cárceles secretas de la Unión Soviética. Él estuvo además luego, justamente cuando se ocurrió el pacto germano-soviético, decidió justamente dejar para siempre el comunismo y comenzó más bien un proceso de disidencia bastante interesante que él también compartió con una serie de personajes del siglo XX. Y él, por ejemplo, más bien se convirtió en un anticomunista feroz que además comenzó a trabajar para la CIA directamente. Él estuvo involucrado él se convirtió en una caja de resonancia de la propaganda de la CIA. Él trabajó de manera indirecta en el intento el intento de invasión de la Bahía de Cochinos. Él estuvo involucrado, además su agente de control es un hombre muy importante en la historia del espionaje norteamericano que se llama Howard Hunt. Howard Hunt fue un hombre que estuvo involucrado en la puesta de micrófonos en la sede del Partido Demócrata en Watergate. El principal acusado es él. Howard Hunt es uno de los principales acusados de ser el autor de la muerte de Kennedy. Howard Hunt digamos que era el agente de control de Rabin. Y Rabines, además, fue muy importante en la supresión de las guerrillas que asolaron Latinoamérica en la década del 60. Se convirtió en firme aliado de las dictaduras latinoamericanas. Fue el principal aliado periodístico de nada más y nada menos que Pinochet. Y este hombre, además, bueno, era increíblemente influyente en toda Latinoamérica y estuvo literalmente en todas. Inclusive fue capacitador ideológico en Vietnam. Y, por supuesto, para cerrar el asunto, él murió en México en un accidente que es bastante sospechoso y que de alguna manera también quiero esclarecer también, ¿no? Puesto que dice mucho además de la historia del siglo XX, puesto que creo que lo que quiero mostrar aquí. Quiero utilizar este señor, o sea, no es que este señor, yo quiero, digamos, recuperarlo en términos de, uy, no quiero, en función del respeto de sus posiciones políticas, creo que él puede servir de prisma para comprender los subterráneos de la historia del siglo XX. Él realmente, él ha estado en todas. Ha estado en todas y creo que revisar su paso por la historia nos puede iluminar cosas que no sabíamos, cosas que nos sorprenden sobre muchos personajes. Yo no paro de descubrir todos los días, yo sigo investigando cosas y descubro nuevos personajes, nuevas cosas que se hicieron a escondidas en los subterráneos de la historia y bueno, como te dije, el camarada Jorge y el Dragón es el primer volumen de una saga sobre este señor, que justamente esta saga va a tratar de alguna manera, expresar el siglo XX en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Tengo la impresión de que este señor es una excelente oportunidad, es un excelente prisma para mostrarnos algo que considero en esencial en el siglo XX y que de alguna manera comienza a reverberar en este siglo XXI. Tengo la impresión, siento muy fuerte que hay alguna serie de cosas que están empezando a ocurrir en el siglo XXI que son muy, muy similares al siglo XX. Pienso muy concretamente en el ascenso de estos fascismos, no solo políticos, sino sociales en diferentes partes del mundo, que coincide además con un momento muy particular de la historia
del mundo, más o menos a fines de la década del 20, comienzos del 30, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero, Rafael, ¿cómo das con un personaje como él? Lo que estás mostrando con esto es cómo hay una cantidad de personajes históricos por descubrir, pero que también frente a la certeza de que están por descubrir, hace surgir otra pregunta y es, ¿por qué no los conocíamos antes? ¿Cierto? Bueno, y yo lo descubrí, es un, digamos, lo pongo entre comillas, puesto que es un personaje, digamos que no conocido, pero de alguna manera que tenía un velo de misterio, ¿no? No necesariamente para nuestras generaciones, pero sí, por ejemplo, para las generaciones de nuestros padres, ¿no? Que cuando ellos, literalmente, cuando yo comenzaba a hacer investigación acerca de este señor, comenzaba a preguntar, ¿no? Entre la gente mayor, la gente que ahora debe tener unos 90, 100 años, ¿no? Porque yo comencé esto hace unos buenos 10 años, me decían, uy, no, este señor, mira, a ver, Rafael, ese nombre no se menciona en esta casa. O "No, este señor es tiene una inteligencia mefistofélica. Ah, no, ese es un traidor. Ah, no, ese es un maldito. No, ese es un desgraciado. Pero ¿cómo, Rafael? ¿Cómo? ¿Por qué estás interesado en ese señor? Ese señor es Mefistófeles redivivo. Y es curioso porque tengo la impresión de que aún a pesar del grado de influencia que tuvo en el siglo XX, que fue bastante, bastante grande, este señor fue cómplice a él lo deportaron 7 veces del Perú, y una de Chile y otra en Guatemala, perdón, 5 veces en el Perú, una en Chile y una en Guatemala. Este señor es responsable directo o indirecto de 5 golpes de Estado en el Perú. Y nada, no lo conocemos porque justamente nadie quiere hacerse cargo de él, ¿no? La izquierda lo odia, los socialistas lo odian, los comunistas lo consideran un traidor, los apristas lo consideran un desgraciado, un maldito, y la derecha, por lo menos hasta ahora, tenía ciertos escrúpulos en comerse el paquete, es decir, este señor, caray, trabajó para la CIA, este señor estaba de acuerdo y justamente trabajaba en función de la Operación Cóndor. Este señor era amigo de Pinochet, este señor, Anastasio, el dictador nicaragüense Anastasio Somoza le mandaba su avión privado. A este señor recibió un pasaporte boliviano de nada más y nada menos que el dictador Hugo Banzer, boliviano. Entonces, digamos, hasta ahorita, por lo menos, la derecha tenía ciertos escrúpulos en reclamarse como legatarias de este señor. Ahora creo que las cosas se están cambiando. Creo que ahora ha habido un efecto muy interesante. Algunos electores de la derecha contemporánea, más bien, uy, ese señor, pero amigo de Pinochet, amigo de Somoza, wow, él además no tenía problemas con simpatizar con las dictaduras latinoamericanas, no tenía problemas con hablar masacres con gente. Pero qué interesante, qué bien, hay que leerlo, hay que recuperarlo. Qué bueno que hayas hecho este trabajo de recuperación. Este señor tan interesante, Rafael. Son los tiempos que corren. Eh, yo no sé, a mí me parece muy interesante este señor, pero ojalá que las mismas razones por las que me interesan a mí, y que me han hecho traerlo a la palestra, bueno, para parecer son completamente diferentes de las que hacen que este personaje interese a otro tipo de personas, ¿no? Y además hay algo que me imagino que resultó también muy interesante y que te habrá dicho algo de nuestras épocas modernas, y es esto mismo que acabas de decir, es decir, esta capacidad de pasar de un bando a otro, de Claro, pasar del comunismo y estar, y luego de conocer también a Moscú como conocer la CIA. Eh, exactamente. ¿Hay algo que te haya hablado este personaje y el conocimiento de este personaje precisamente de estas épocas en las que vivimos, en las que se nos exige o que tanto se exige tener posturas y que se revisan tweets de hace 20 años para condenar? Sí, bueno, hay un problema, hay una diferencia muy grande. Yo no conozco, no estoy familiarizado en detalle con las características de, por ejemplo, la política colombiana o personajes de la evolución política de ciertos personajes. En el caso del Perú, hay una serie de tránsfugas, un montón de tránsfugas, pero la norma es que sean tránsfugas todos. Pero acaso estamos hablando de gente que opera por intereses privados,
por pequeños mezquinos intereses, no sé, pero tú te metes a política para proteger tu lobby, Aquí también hay tal cual como los estás diciendo. pero el caso de él era diferente. Acá estamos hablando de un proceso de conversión política, casi religiosa, ¿no? Y de ahí volvemos justamente al título, ¿no? El camarada Jorge y el dragón. El camarada Jorge y el dragón está inspirado por una parte justamente en esta leyenda que se llama San Jorge y el dragón. Digamos, es una leyenda profundamente religiosa, ¿no es cierto? Que justamente es San Jorge, ¿no? Que él, digamos, en un momento determinado decide justamente enfrentar a este dragón que se está comiendo a las doncellas de un pueblo, ¿no? Y él mata al dragón que representa al mal. El título del libro es El camarada Jorge, es decir, que él considera, curiosamente, no es un San Jorge, es un camarada Jorge. Ese es el nombre con el que él filmaba, además, el camarada Jorge. Y tengo la impresión de que lo que vemos en su vida es como esta esencia, esta leyenda, profundamente lo expresa a él. Es un hombre que está profundamente involucrado y empeñado en la pelea contra el mal. Lo que cambia a lo largo de su vida es la naturaleza de este dragón al que tiene que enfrentar. En un principio, él considera que ese dragón es el capitalismo, digamos, es el nazismo, es el fascismo, y después llega a la conclusión de que el enemigo al que debe enfrentar es el capitalismo. Yo considero que hay muchos elementos que son coherentes en este tránsito, es decir, que él nunca deja de ser el mismo, y que es lo que yo quiero mostrar, cómo los extremos de alguna manera se juntan. Pero creo que además es muy interesante porque creo que es una genuina conversión religiosa, a diferencia de los pequeños tránsfugas de pacotilla que nos rodean, que nos inundan aquí, que no tienen además ni la inteligencia ni la formación, ni además ¿cómo te digo? O sea, es otra época, es otra época, con otro tipo de gente, con otro tipo de valores, y creo que eso también hay que respetarlo, porque la verdad que ahorita en esta época comparar siquiera a los mequetrefes que pueblan nuestra política con gente como esta, es una afrenta, ¿no? Rafael, se nos acaba el tiempo, pero quiero hacerte unas dos últimas preguntas que tienen que ver ya con un contexto, con una relación con la historia. Al principio de la entrevista estuvimos hablando, vuelvo, sobre el siglo XVI, sobre Atahualpa, sobre la diversidad. Ahora saltamos a 1920, Mariátegui, tantas cosas, ¿verdad? Me pregunto si lo que subyace de pronto o si lo que guía un poquito este interés que, como tú dices, que no se rige por cuestiones cronológicas, pero de pronto hay un interés específico en una revisión, en visitar la historia peruana reciente o la forma como se entiende. Me pregunto un poquito por ese interés que te lleva frente al reconocimiento, porque ya estamos viendo que las novelas, las dos novelas que tú llevas también tienen como un propósito también sacar voces que estaban silenciadas, porque quien lea El espía verá lo que es uno meterse en una esquina de Atahualpa, hablando de cuando le dicen a Atahualpa, tenga cuidado que lo que vienen es por usted, pero también con semejante personaje como el que nos hablas. Yo ¿Cómo te tengo relacionas tú con eso? debo confesarte que yo no es que tome posiciones o que intento de rescatar. Yo realmente obedezco a pulsiones extrañas, y que me impelen a mí a trabajar un tema o un personaje. Debo confesarte que la única regularidad que estoy encontrando es la siguiente. Es curioso porque primero ya trabajé mi novela del siglo XVI. Estoy trabajando mi serie de novelas del siglo XX. Tengo un proyecto que tiene lugar en el siglo XVIII, que es la segunda parte de la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Que es para mí realmente es increíble. Para mí me parece que lo más interesante que vino después de la muerte de Túpac Amaru II, cuando su primo tomó el relevo y fue allí donde realmente se puso en jaque a la colonia, a la corona, digamos, al virreinato. Diego Cristóbal Condorcanqui, el sucesor de Túpac Amaru II, radicalizó la rebelión,
Y fue con él que justamente la rebelión adquirió 100.000 muertos en el siglo XVIII. Uno de cada 10 habitantes del virreinato murió en este enfrentamiento radical. Bueno, quiero trabajar justamente eso, el siglo XVIII y también el siglo, curiosamente, el siglo XXII, pues que tengo un proyecto que justamente transcurre durante la primera emigración humana al espacio exterior, donde es básicamente otro proyecto, ¿no? Que el proyecto se llama, inclusive lo puedo decir, eh, Días de Extinción, y que es un proyecto justamente, simplemente de un proyecto masivo de inmigración, de inmigración humano a un planeta. Bueno, Eh, pues mira, y creo que vendrán más momentos históricos entonces. exacto, pero eso es un momento histórico también, es decir, ese será un momento, Exacto. ¿no? Cuando todo esto se acabe, ¿no? No, pues muchas gracias, Rafael. Por último, aquí en Paredro nos gusta mucho siempre pensar en las combinaciones, Rafael, es decir, en la forma como los distintos lenguajes ayudan y convergen sobre la novela. Ya lo dijimos, tu segunda novela y además la primera de una serie de cuatro, que son las del siglo XX más las que nos dices ahora. Me pregunto, porque algo siento en el estilo de tu escritura, pero me pregunto cómo la dramaturgia, porque tú también eres dramaturgo, Claro. cómo la dramaturgia te permitió ya tomar decisiones en ese momento en el que se acometen estos proyectos, es decir, cuando se arma la novela. Porque Tienes, todo esto termina sobre en territorio novelesco, no olvidemos eso. tienes toda la razón. Camilo, es muy simple. Yo opero como un actor. Opero como un actor que tiene que justamente, yo veo que, por ejemplo, hay un evento muy particular que, digamos, que puede ser comprendido a partir de la visión de ciertas perspectivas particulares. Trato de discernir cuáles son esas perspectivas que pueden permitirnos elucidar este evento y me pongo en el lugar de estos personajes con todo mi ser. Y para ello, o sea, esta investigación masiva de documentos, de libros, de todo esto, no es un prurito de erudición, es simplemente lo que hace un actor común y corriente para tratar de meterse en la piel de su personaje. No hay más. Eso es todo. Ponerte mira, ve, decir, caray, yo, por ejemplo, no sé, para poder, por ejemplo, ponerme en la piel de un personaje que está muriendo, leo, por ejemplo, textos que tienen que ver con lo que se llama en inglés Near Death Experience. Entonces hay una serie de experiencias que tú tienes cuando tú pues, estás al borde de la muerte, cosas que tú ves, a veces, por ejemplo, te pones en contacto con gente que ya murió, es mucho más fácil para ti, por ejemplo, recordar cosas en tu pasado, muy, muy lejano, antes que el pasado reciente. Hay todo un proceso por el cual hay gente que inclusive tiene alucinaciones, en fin, por ejemplo. Eso es una cosa que yo trato, leo esto para poder meterme en la piel de una persona que está a punto de morir. Si tienes una chica, por ejemplo, eres una chica que además se considera a sí misma como fea, hay que tratar de ponerse en la piel de esa chica, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿De cultura viene? ¿En qué sentido la fealdad o la belleza es algo santificado por su cultura, ¿no? ¿Qué es belleza? Además, en su propia cultura, qué tipo de comida come, cómo se relaciona con su mamá, en su familia, de su cultura, por ejemplo, hay un papá y con varias mujeres, en fin, todos esos elementos yo trato de conocerlos y trato simplemente de meterme en la piel de la gente. No hay más. Ese es todo el misterio. Y justamente lo que trato es, más bien, y me sirve, es verdad, mi formación escénica en el sentido de que bueno, yo recibí un muy buen curso de dramaturgia de un profesor que se llama Alonso Alegría, peruano, dramaturgo peruano, donde básicamente tú aprendes cómo organizar una acción narrativa, ¿no? Cómo hacerla interesante para un potencial espectador o lector. Y eso, hay cosas son muy básicas que se pueden enseñar en una semana y que simplemente están destinadas a mantener la atención del espectador o lector. Y no hay más. Eso es todo el misterio, Camilo. Para mantener la atención del espectador, tienes que tener una serie de pequeños trucos que tienen que ver con una acción que se está realizando, que tiene un obstáculo concreto, que está enfrentando. Y el lector, todos nosotros somos naturalmente dramáticos, a todos nosotros nos interesa el conflicto,
A todos Así nosotros es. nos interesa el obstáculo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a solucionar ese problema? Y ahora se le presenta otro problema, ¿cómo va a ser? No sé si tú has visto La Sociedad de la Sociedad de la Nieve, esta película reciente de los uruguayos, ¿no? Donde tú estás constante, estás con ellos. ¿Cómo van a hacer? Acaba de venir una luz. ¿Y ahora cómo van a hacer para sobrevivir? Y ahora se quedaron sin comida. Y ahora ya el frío los está matando. ¿Qué van a hacer? Esta atención que nos tiene en vilo es el único motor que yo sé manejar más o menos. Y bueno, y también esta voluntad, esta vocación por meterme en la piel de otras personas. Gracias, Rafael, por esa pregunta, esa respuesta tan bonita que yo me adhiero completamente también porque traes algo que en esta casa no nos cansamos de decir, que la literatura es una experiencia a través de, es decir, la Exactamente. literatura es eso, es vivir a través de las palabras, vivir a través de la construcción y tiene que ver con las entrañas y con el estómago y con todo lo que tenemos de por medio. Pues Rafael, muchísimas gracias por esta conversación en la que pues ya vimos el espía del Inca y el camarada Jorge y el dragón, la forma como están ya perfilando este interés tuyo sobre la historia peruana, pero también sobre esa posibilidad. Hay una frase eh, precisamente de camarada Jorge, que es el momento en el que está hablando Eudocio con su hijo y le está contando historias y dice el narrador, sin embargo, el niño, precoz como lo fuera él a su edad, ya deja asomar en sus comisuras el mohín de los que desconfían de las historias arquetípicas, en que los protagonistas se resumen a un único rasgo, a una única moraleja, que creo que es no solamente un propósito de tus novelas, sino también, por supuesto, de la literatura en sí misma. Muchísimas gracias, Camilo, por la invitación. Y nada, gracias porque la verdad yo ya tengo una relación establecida con los lectores colombianos. Y a quienes agradezco, puesto que ellos, bueno, agotaron la primera edición del Espía del Inca allá. En realidad, fue el primer país que agotó la edición del Espía del Inca fuera del Perú. Y tengo una relación además personal con Colombia muy fuerte y ojalá pues que haya oportunidad de regresar y bueno, abrazarnos de nuevo, puesto que fue una bonita conversación la que tuvimos entonces, Camilo. Así es, Rafael. Pues muchísimas gracias. Y recuerden ustedes, quienes no han formado parte de esto, que nos cuenta Rafael, por Buscalibre pueden Camarada Jorge y el Dragón y también El Espía del Inca. Dos novelas que no solamente, ya como lo venimos diciendo, que se han metido no solamente a visitar espacios de la historia peruana, sino que también están ofreciendo unos elementos técnicos que vale la pena ver y aquí recomendamos mucho. Así que Rafael, gracias por acompañarnos y a todos ustedes también y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.